Buenas noches. Vamos a intentar a ver si hoy sí se puede. Este tema es un tema fundamental a la hora de que nos ubiquemos en lo que es iniciar unas prácticas clínicas. Nosotros estamos llamados a brindar cuidados, pero también tenemos que cuidarnos a nosotros mismos y precisamente de esto trata es la clase de hoy. Entonces, vamos a hacer una revisión general de diferentes aspectos que tienen que ser considerados cuando vamos a abordar una actividad. Para entonces comenzar con este tema, tenemos que ubicarnos en dónde es que vamos a estar laborando y qué elementos van a intervenir para, digamos, ser elementos que condicionen o que determinen esa exposición a los riesgos. Existen elementos que no son inherentes a nosotros, son los que llamamos exógenos, que tienen que ver con la organización, la infraestructura, el equipamiento. Y están los que sí están directamente relacionados con nosotros, como son los aspectos biológicos, sociales, psicológicos y formativos. Un ejemplo, si yo soy una persona con un déficit desde el punto de vista de la visión y llego a no tener mis lentes, eso sería un elemento biológico que estaría interviniendo como un factor de riesgo. Pero igualito lo podemos ver en la formación, no es lo mismo yo estar capacitada, entrenada dentro de un área a llegar de una manera introspectiva. Ahí van a intervenir otros elementos que me exponen de mayor manera. Cuando hablamos de los diferentes tipos de riesgos, nos vamos a encontrar que es bien amplia digamos, la variedad. Tenemos los factores físicos como las radiaciones, el ruido, vibraciones, los químicos, que son todas las sustancias que nosotros estamos en constante contacto en nuestra práctica clínica, inclusive los antibióticos, los medicamentos, los citostáticos, mecánicos, que son los que tienen que ver con los equipos, las incompatibilidades ergoantropométricas, porque tenemos que cuidar, y eso es un elemento muy importante para los diseñadores, de garantizar que los equipos tengan una equivalencia, una correspondencia con las personas que lo van a utilizar. Es por eso que, un ejemplo, las camas clínicas hoy en día las encontramos con ajuste de posición, cómo uno puede cambiar las posturas simplemente con tocar, cuadrar determinados botones, elementos de los controles. Pero también los factores sociales, cómo nos relacionamos con las personas de nuestra cercanía o cómo nos relacionamos con nuestros jefes, con nuestros compañeros de trabajo, nuestro entorno. La sobrecarga física, que es un elemento que va a depender de a qué tantos elementos debo de responder. Un ejemplo, eso está estudiado, se dice que un profesional de enfermería en una área crítica, lo más que debería atender son 2 pacientes, y eso que ya estén en proceso de alta en esa unidad. Entonces, si yo tengo más, pues lógico, ahí va a haber una mayor demanda. Y los factores psicológicos, qué tan segura, qué tanto control yo puedo tener de lo que estoy realizando. Pero en esta ocasión nos vamos a dedicar especialmente a los biológicos. Entonces, ya tenemos la definición de lo que es bioseguridad. Fíjense, van a encontrar varias, pero esta me parece bien ajustada, que señala que son el conjunto de medidas científico-organizativas destinadas a proteger al trabajador, a la comunidad y al medio ambiente. Normalmente nosotros estamos acostumbrados que se habla de la seguridad del paciente, pero la bioseguridad se refiere ya específicamente al bienestar del trabajador y cómo
a través de nuestra labor podemos estar impactando a nuestro entorno. Ya entrando directamente en materia, tenemos los principios de la bioseguridad, donde el más importante, que no me canso de señalar, es el de la universalidad. Este se refiere a que debemos de comportarnos, tratar con todo paciente, con cualquiera que esté a nuestro alrededor, considerando que puede ser un portador de procesos infecciosos. Entonces, toda persona, indistintamente que uno diga, no, no tiene características, no, esta persona se ve que es muy controlada, muy organizada. No, a todos los tenemos que ver, visualizar como personas con potencial riesgo de infección, sin esperar a tener los resultados de laboratorio. Siempre debemos protegernos. El uso de barreras, ellas son muy variadas, las podemos encontrar de tipo físico, químico y biológico. Tenemos que hacer uso de todas ellas. Desde el punto de vista biológico, como estamos en nuestros planes de vacuna, desde el punto de vista físico, como es las barreras que nosotros disponemos y cómo las empleamos, la mascarilla, los gorros, las batas, los lentes, todo. Y desde el punto de vista químico, que tanto conocemos de todos los desinfectantes, antisépticos, cómo está nuestra práctica del lavado de manos. Tenemos que conocer también cómo se deben de eliminar los diferentes materiales que resultan siendo residuos de nuestra práctica clínica y conocer cómo debe ser cada uno de ellos dispuesto. Luego les voy a hablar la normativa que rige todo esto y saber que cada gente va a tener un comportamiento desde el punto de vista epidemiológico que debo de conocer, por qué vía se transmite, cómo se comporta, es activo o no activo según el tiempo, ante qué es vulnerable. Porque según a lo que yo esté expuesto, debo de, digamos, implementar las medidas necesarias. ¿Qué sucede si no nos cuidamos? Lamentablemente, pues aumenta las probabilidades de que ocurra un accidente y no podemos medir las consecuencias de esto, inclusive podemos llegar hasta la muerte. Entonces, lo importante es que reconozcamos que siempre va a haber un impacto en lo individual, en lo familiar, en lo social y lo administrativo. Y que lo importante es que siempre actuemos con precaución y protegiéndonos. A veces cuando no tendemos a ignorar un poco el que esto me pueda suceder, hay un efecto, un fenómeno que hemos llamado la naturalización del riesgo. No, a mí no me pasa, yo tengo cuidado, pero detengámonos un momento. ¿Qué nos pasaría? ¿De qué manera nos impactaría si entramos en contacto con un virus como la hepatitis B o la C? Entonces, con los cuales nosotros constantemente estamos en posibilidad de exposición. Entonces, cuidémonos y evitemos en todo momento y siempre que esté a nuestro alcance, exijamos condiciones precisamente para evitar que uno de estos eventos nos afecte. Entonces, precisamente hablando de protección, tenemos que conocer cuáles son las previsiones generales, cuáles son las previsiones específicas. Entonces, lo primero que tenemos que trabajar y preguntarnos, ¿cuál es el programa de protección que está aquí implementado? Si no se tiene o ya se ha olvidado, se engavetó, insistir, pregúntenle a sus docentes, pero tenemos que conocer muy bien cómo se actuaría en caso de que sucediera algo. También nosotros preguntarnos si estamos al día en todo lo que nos corresponde, si estamos usando las barreras según cada procedimiento. También saber que no toda persona puede trabajar en cualquier ambiente.
De ahí que tiene que haber una selección del personal y designarlo en función de sus capacidades, de sus características y designarlo a aquellos ambientes en donde pueda desarrollar mucho mejor su rol. Fíjense que cuando ustedes vieron lo de las características del personal para trabajar en una UCI, tiene que tener características muy particulares, no puede ser cualquier persona. Tenemos que diseñar, conocer los mecanismos de control del desempeño, porque si sucede algo tenemos que averiguar qué pasó, en qué falló. Y por otro lado, observar, cada uno de nosotros debe de ser un evaluador del actuar del otro para reforzar aquello que se esté haciendo bien y procurar corregir en donde hayan debilidades. Conocer muy bien estos planes de contingencia, saber que si se da una situación, póngale de donde haya habido un derrame, que tenemos que realizar el proceso de limpieza como corresponde. No puede ser algo improvisado. Fíjense, un 41% de los accidentes se dan cuando se intentan hacer limpiezas en caso de algún derrame. No necesariamente será el profesional de enfermería, pero sí puede ser otro personal. Entonces lo importante es que nadie se vea expuesto. Y por eso es que se necesita garantizar que tenemos el equipo de protección personal necesario. Ahora, entre las previsiones específicas está cómo estamos empleando las barreras físicas. Fíjense, cuando uno va a hacer una higiene broncopulmonar, es importante que tengamos la mascarilla, los protectores faciales, usar los anteojos protectores, además de los guantes que siempre usamos. Pero estos son barreras muy importantes para cuando se hace una higiene broncopulmonar. Y así lo tenemos que pensar con otros procedimientos. ¿De qué manera me puedo exponer? ¿Por qué? Porque fíjense, cuando uno hace higiene broncopulmonar, lo primero que hace es inducir la tos. Y en ese momento, cuando se están sacando esas secreciones, están entonces expuestas todos esos agentes infecciosos que pueda tener el paciente en esas secreciones corporales. Y si no nos cuidamos perfectamente, puede entrar en contacto con nuestras mucosas, con nuestra piel, y cualquier lesión pues nos colocaría en una directa exposición. Tener mucho cuidado cuando se manejan objetos punzocortantes. Estos deben de ser descartados en los recipientes específicos, ya se los voy a mostrar, y evitar sobreusar estos. Por eso es que no puede ser cualquier recipiente, no puede ser un frasco de refresco, tienen que ser recipientes que en su diseño sean resistentes a los pinchazos, a las cortaduras. También es muy importante que cumplamos todos los pasos adecuados, recomendados para evitar cualquier exposición y descartar estos equipos cuando ya se alcanza el tamaño señalado para ello. Esto hay que tener mucho cuidado porque justo alrededor de la disposición de desechos es que se dan muchos eventos y están altamente expuestos el personal de limpieza. En esta lámina les he traído algunas imágenes referidas a las diferentes barreras. La primera que encontramos es la del lavado de manos. Esa es la gran medida de protección. Recuérdense que tenemos que lavarnos las manos antes y después de entrar en contacto con un paciente. Si no hay agua, si no hay un antiséptico, entonces tenemos el recurso de la higienización, que son estos productos, los geles alcoholados o el alcohol, pero siempre, siempre realizarnos el lavado o la higienización antes y después. También tenemos aquí en la siguiente lámina las diferentes barreras físicas, la bata, los guantes, los lentes protectores, la mascarilla.
Recuerden que ya les he mencionado, según el procedimiento que se vaya a realizar, reviso cuáles son las vías de exposición y selecciono cuáles son las barreras a emplear. Aquí en este recuadro vemos lo que es los diferentes recipientes que son resistentes, que no son fácilmente perforables, que son recomendados para el descarte de objetos punzocortantes. Estos dos recipientes que se están mostrando son los referidos, estos largos, que son como cilindros. Algunos de ellos traen una sustancia que solidifica los líquidos corporales cuando son vertidos en estos recipientes. Algunos de estos sirven, como este, para recolectar las secreciones cuando se hace la higiene broncopulmonar. Al solidificarse por la sustancia que contienen, entonces evitamos el riesgo de un derrame. Estos también, una vez ya recolectados, sellados, deberían ser idealmente incinerados. No, estos son equipos que no pueden ser reutilizados. Y aquí nos referimos al uso de los guantes. Cada procedimiento, según lo que se vaya a hacer, entonces tenemos que saber reconocer cuál es el mejor guante para este procedimiento. Seguimos con las previsiones específicas. Entonces, fíjese, algo que es frecuente, siempre estamos dentro de una UCI, cambiando la lencería, manejando material que se ha utilizado en los diferentes procedimientos cuando vamos a realizar el baño en cama. Es importante que revisemos la técnica de cómo es que se hace el cambio de esta lencería. A veces es terrible ver cómo olvidamos la técnica, o a veces no lo hacemos nosotros, a lo mejor lo está haciendo otro de los trabajadores, pero en la misma medida que no se hace el procedimiento como corresponde, entonces todos nos estamos exponiendo. También tener mucha precaución con las bolsas en donde se transporta restos biológicos. Saber que estos tienen su especificidad con respecto al color, las características, su resistencia, dónde se van a colocar. Fíjense que inclusive ellos no tienen que ser trasladados, digamos, con nuestras manos o el personal que lo vaya a hacer, sino que se deben utilizar unos carros especiales para evitar el contacto directo. Evitar salpicaduras y rociados. ¿Cuándo sucede esto? Bueno, fíjense, hay una práctica muy inadecuada, pero que es demasiado frecuente, que es cuando tratamos de permeabilizar una vía venosa que está obstruida. Entonces se emplea soluciones con heparina, pero resulta que ahí al aplicar la presión puede suceder, y es frecuente, que se desconectan las conexiones y entonces salpica por todos lados esa solución que estamos empleando, y a su vez digamos, restos de sangre, solución que estén en esas vías. Entonces, claro, esos son momentos de exposición que debemos evitar y lamentablemente bastante frecuentes. Lo otro es, tenemos que cuidar mucho en caso de que seamos fanáticos de decorarnos, de cuidarnos las uñas, de evitar el uso de elementos como los cortacutículas. Ojalá que se logre remover la cutícula retrayéndola, aplicando crema. ¿Por qué? Porque si utilizamos medios agresivos, simplemente estamos generando puertas de entrada para cualquier proceso infeccioso. En caso de tener una lesión, cubrirla muy bien y usar guantes. Saber que no todo guante eh, es recomendado para toda situación, sino que hay que saber según el procedimiento que se vaya a realizar. Cuando vamos a estar en posibilidades de exposición de sangre,
entonces es recomendable guantes de nitrilo. Igual cuando se van a utilizar, eh, cuando se va a preparar quimioterapia. ¿Por qué? Porque y es distinto el nitrilo cuando se va a tener manipulación de sangre a cuando se va a hacer con químicos. Entonces, el guante de látex tiene también sus especificaciones de cuánto se va a usar. Y los guantes de látex no deberían reesterilizarse. Cada vez que se reesterilizan, va aumentando el tamaño de los poros. Y luego cuidarnos, por último, muy bien, en cómo manejamos los objetos punzocortantes. Eh, Cuidarnos de manejarlos como corresponde y en ningún caso reencapuchar. Igualmente también tenemos que evitar esa práctica que espero que ya se esté eliminando, que es el de la pesca, porque con la misma carga de trabajo, a veces si no lo logramos hacer, terminamos más bien exponiéndonos de mayor manera. Dentro de las mismas medidas de protección, como ya les mencioné, tenemos que conocer cuáles son las acciones que se aplicarían en caso de una exposición. Entonces, estos deben de ser revisados, los protocolos clínicos tienen que estar al alcance. En caso de alguna duda, acudamos a alguien de mayor experiencia y procuremos en todo momento manejar las diferentes medidas de aislamiento que se recomiendan según la actividad que estemos realizando. En caso de que se haya dado un derrame, entonces aplicar las medidas específicas. No es lo mismo cuando son sustancias químicas, cuando son sangre u otro tipo de sustancia. Entonces tenemos que estar constantemente informados, actualizados, porque también la variedad de productos que se van empleando cada vez es mayor. Entonces tenemos que siempre estar preparados y conocer cómo actuar en determinadas circunstancias. Ahora bien, todo esto tiene su base legal, desde la Constitución, en donde se garantiza que toda persona tiene derecho a su bienestar, la LOPSIMAT, que exige que se proteja la salud de todo trabajador, que éste debe de estar informado, que éste debe de tener posibilidades para su protección. El decreto 2218 que nos habla de cómo debe ser el manejo de los diferentes residuos, que aunque no se refiere a los objetos punzocortantes, podemos apoyarnos en la reglamentación técnica sobre procedimientos de bioseguridad del 2007. Todo esto se encuentra en Google, el cual señala con mayor especificidad cómo protegernos según cada procedimiento. En esta reglamentación yo solo he encontrado un punto, una debilidad, que se refiere a cómo protegernos cuando vamos a hacer una canalización de una vía venosa o una vía arterial. Ellos en ese momento, en ese procedimiento, señalan que no hace falta los guantes. Lo que pasa es que eso es un error. ¿Por qué? Porque los guantes no se usan para evitar un pinchazo, lo que se están usando es para garantizar que si llega a haber algún derrame, lo cual es tiene altas probabilidades, no estemos en exposición directa con la sangre. También, digamos, tiene que ver con todo esto de la bioseguridad, los aspectos éticos deontológicos. Aunque nuestra ley de ejercicio y el código deontológico no se refieren específicamente a la necesidad de proteger al profesional de la salud y específicamente a enfermería, sí plantea que debemos estar sanos. Entonces, bueno, precisamente aplicamos todas estas medidas, exigimos que las condiciones sean las correspondientes, tener las medidas de protección, velamos y verificamos siempre estar al día con los esquemas inmunológicos
y de esa manera vamos a lograr de manera directa estar saludables y poder estar en mejores condiciones para atender a los pacientes, a los usuarios. Pero también tenemos que los principios éticos, el de beneficencia referido a procurar el bien, el de no inducir al daño, bueno, lo lógico es que nos protejamos a nosotros mismos, garantizar la calidad de vida y también la justicia a la cual tenemos derecho en todo momento de trabajar en las mejores condiciones para permitir nuestro desarrollo. Bueno, de esta manera hemos terminado este repaso. Yo sé que ustedes siempre están viendo esta información, pero insisto, nunca será suficiente mientras sigan conociéndose de profesionales de enfermería que se han visto expuestos o otros trabajadores como consecuencia de, digamos, haber realizado actos no correspondientes con las normas y que someten a otros a condiciones de inseguridad. Eh, Esto es algo que tenemos que verlo como un derecho. Eh, Enfermería no es una profesión que la podamos seguir viendo como la del sacrificio, no, es una profesión de cuidado, de ayuda, que para poder realizar nuestra función tenemos que estar sanos, bien cuidados. Recuérdense que nadie puede amar si no se ama a sí mismo. Y eso es lo que estamos haciendo. Nos cuidamos para poder cuidar a otros. Gracias.